Imaginemos por un momento a una de las mujeres más, más ricas y poderosas de la antigua Roma. Una figura completamente rodeada de mansiones, ejércitos de sirvientes y pues un estatus intocable, ¿no? Exacto. Y un día, esta mujer decide pedirle consejo espiritual al pensador más grande de su época, a San Agustín, para saber, cómo orar. Y la respuesta de este gigante de la filosofía es, fíjate de entrada, bastante desconcertante, porque le exige que se comporte y se suma como si estuviera completamente desolada y sola en el mundo. Y con esa imagen arrancamos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, diseñada para quienes buscan ir un poco más allá de la superficie y adentrarse en la verdadera contemplación espiritual. Porque en un mundo lleno de ruido, encontrar la quietud interior parece casi imposible. Pero para eso tenemos hoy una colección impresionante de textos clásicos, homilías y cartas. Sí, tenemos a los pesos pesados aquí. San Juan Crisóstomo, el propio San Agustín con su famosa Carta 130 a Proba, que es la viuda de la que hablábamos, Santo Tomás de Aquino, San Cipriano y Santa Teresa de Jesús. Y también un par de reflexiones contemporáneas sobre el catecismo. La misión de este análisis, digamos, es extraer los tesoros más prácticos de estos textos milenarios. Porque queremos construir una guía sobre cómo contemplar, cómo orar de verdad y sobre todo cómo evitar que la sobrecarga del mundo moderno termine asfixiando nuestra vida interior. Que es un riesgo real. Y fíjate que, antes de hablar de la mecánica de cómo orar, todas estas fuentes insisten en un paso previo indispensable, que es preparar el estado mental. O sea, dejar el ruido atrás. Totalmente. San Juan Crisóstomo usa una metáfora visual bellísima. Él dice que leer y meditar las escrituras es como entrar a un prado espiritual. Compara el alma con un árbol. Ajá, un árbol que necesita estar bien regado, ¿verdad? Exacto. Él dice que si el árbol está bien regado por el rocío del espíritu, entonces puede rechazar el calor extremo de los rayos solares. Que en esta metáfora el sol no es algo bueno para broncearse, sino que representa la hostilidad, o sea, las tribulaciones, las burlas, la ansiedad humana. Sí, todo el estrés cotidiano que te marchita. Si el alma está hidratada por dentro, por así decirlo, rechaza ese calor. Y esto conecta directamente con la carta 130 de San Agustín a Proba, la viuda romana. O sea, pedirle a una mujer multimillonaria de la nobleza que se considere desolada parece súper radical. Es un consejo totalmente contraintuitivo. Pero la lógica de Agustín es brillante. Él le dice, a ver, tienes riqueza, una gran familia, estatus, pero todo eso en este mundo es incierto. Claro, hoy lo tienes y mañana quién sabe. Precisamente. Los bienes terrenales son frágiles. Entonces, si tu paz mental depende de tu cuenta bancaria o de tu reputación, siempre vas a estar ansioso. El verdadero consuelo solo está en lo inmutable, en la vida eterna. Fíjate que leyendo esto, pensé en una analogía súper moderna. La mente de hoy funciona igualito a un navegador web, tipo Chrome, cuando tienes demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo. Uy, sí, la pestaña del trabajo, la del banco, la de las redes sociales. Exacto. Y todas esas pestañas consumen batería en segundo plano. Yo creo que lo que Agustín y Crisóstomo nos están pidiendo es, básicamente, cerrar las pestañas del mundo terrenal para conservar la RAM, digamos, la batería del alma, para la contemplación profunda. Me encanta esa imagen, porque es exactamente lo que proponen, forzar el cierre de esas pestañas. Pero claro, aquí viene la transición difícil. Digamos que logras esa desolación, cierras las pestañas, apagas el ruido. Te sientas en silencio y la mente en blanco. Exacto. Surge un problema súper práctico. ¿Qué se supone que debemos hacer o decir? Es como un pánico escénico ante lo divino, ¿no? Totalmente. Y San Agustín introduce un concepto fascinante para esto, que él llama la docta ignorancia. ¿Docta? ¿Ignorancia? Suena como un oxímoron, o sea, ignorancia sabia. Sí, porque literalmente, según Agustín, no sabemos qué pedir como conviene. O sea, nuestra imaginación humana es tan limitada que no podemos ni concebir la magnitud de la vida bienaventurada que nos espera. Claro, es como pedirle a un niño chiquito que imagine su vida ideal de adulto y te dice que quiere vivir en una casa hecha de dulces. Sus parámetros son demasiado pequeños. Exactamente. Entonces, sabiendo esto, Agustín advierte sobre el peligro de la fatiga mental al intentar hacer grandes discursos. Él cita a los monjes del desierto de Egipto.
Los famosos padres del desierto. Ajá. Ellos no hacían monólogos de 2 horas. Hacían oraciones, y lo cito textual, como lanzadas en un abrir y cerrar de ojos. Eran oraciones muy breves y continuas. Como pequeños dardos, digamos. Sí, dardos de atención. Porque Dios no necesita que le demos un reporte detallado de nuestros problemas con palabras. Él conoce las necesidades de antemano. El punto de la oración, según Agustín, es dilatar nuestro propio corazón para hacerlo capaz de recibir el don. A ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo por un segundo. Si la deidad ya sabe lo que necesitamos y no necesita nuestras palabras, ¿no contradice esto la idea bíblica de ser súper insistentes? O sea, pienso en la parábola de la viuda que va y molesta al juez todos los días hasta que le hace caso. Es una excelente pregunta, y los textos abordan esta tensión de frente. Hay que distinguir entre 2 cosas, la locuacidad y el afecto sostenido. A ver, explícame esa diferencia. La locuacidad es hablar por hablar, creer que por usar muchas palabras elegantes vas a convencer a Dios, como si fuera un político al que tienes que persuadir. Eso no sirve. Ok, eso queda claro. ¿Y el afecto sostenido? Es la postura de la viuda. La insistencia de ella no es para informar al juez de algo nuevo cada día, es mantener la voluntad firme. Las palabras que usamos son en realidad para recordarnos a nosotros mismos qué es lo que debemos desear, para no distraernos. Ah, o sea, no estamos tratando de alterar el juicio divino, estamos anclando nuestra propia atención, manteniendo la pestaña abierta, volviendo a la analogía de la computadora. Exacto, y sabiendo que somos débiles en esto de mantener la atención, la historia cristiana nos dejó una plantilla perfecta para no perdernos, que es el Padre Nuestro. Uy, sí, recitarlo de memoria mientras piensas en qué vas a hacer de cenar. Totalmente. Santa Teresa advierte contra la costumbre de, como ella dice, resbalar sobre las palabras. Ella se enfoca muchísimo en las primeras frases que llama las altas peticiones y enseña la importancia radical de decir la palabra tú. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Exacto. Ese tú es la clave, porque te obliga a salir de ti mismo, a salir de tu ego y meterte en el otro con mayúscula. Y para Teresa, ese salir de uno mismo es el puente hacia lo que ella llama la oración de quietud. Es un estado donde el Espíritu Santo apacigua las 3 potencias del alma. Que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, si no me equivoco. Así es. Apaga la memoria para no vivir en el pasado. Apaga el entendimiento para dejar de sobreanalizar todo. Y relaja la voluntad para no angustiarse por el futuro. Es una paz absoluta. Es como afinar un instrumento. Fíjate que rezar mecánicamente para mí es como leer la letra de una canción en un papel, sin escuchar la música de fondo. Lo que Santa Teresa nos dice es, a ver, afina el oído y escucha la sinfonía que hay detrás del texto. ¡Qué buena imagen! Y quien hace un desglose casi forense de esta sinfonía es Santo Tomás de Aquino. Él desmenuza el Padre Nuestro y dice que tiene las 5 cualidades de la oración perfecta. A ver, ¿cuáles son? Dice que debe ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Me llama la atención la palabra ordenada. O sea, entiendo lo de confiada y humilde, pero ¿a qué se refiere con la ordenada? ¿A tener un guión mental? Se refiere a la jerarquía de lo que pedimos. Generalmente empezamos pidiendo, no sé, que nos suban el sueldo, y al final pedimos ser mejores personas. El Padre Nuestro invierte eso. Primero pide por el reino y la voluntad divina, y solo después pide el pan de cada día. Ordena nuestros deseos. Ah, pone las prioridades en su lugar. Exacto. Y además, Tomás conecta esa primera petición, santificado sea tu nombre, con el don del temor de Dios. Que ojo aquí, que siempre se malinterpreta esto del temor de Dios como si fuera un terror a un castigo, y nada que ver. Para nada. Santo Tomás aclara que es una reverencia amorosa, filial. No es miedo, es el respeto de no querer herir a quien amas, y lo vincula con la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Claro, porque el pobre de espíritu no es el que no tiene dinero, sino el que vació su ego y no anda buscando su propia gloria. Exactamente. Un vaciamiento que, curiosamente, no nos aísla. Y aquí entra San Cipriano con algo fascinante sobre el pronombre de la oración. Ah, ¿lo de Padre Nuestro en vez de Padre Mío? Sí, él subraya que decimos nostro. Quien contempla a Dios no puede hacerlo en una burbuja egoísta. La oración, por muy solitario que estés en tu cuarto, es un acto de unidad comunitaria. Eso rompe con la idea del místico que se va a una cueva y se olvida de la humanidad. Y de hecho, esto nos sirve de transición perfecta porque
Uno pensaría que la contemplación es un acto 100% intelectual, cerrar los ojos y flotar. Y levitar sobre los problemas, ¿no? Sí, literal. Pero estas fuentes nos revelan que la contemplación necesita un combustible súper terrenal y muy activo. San Juan Crisóstomo usa una imagen muy cruda para esto. El aceite de la lámpara. Exacto. Dice que la caridad y la limosna son el aceite para la lámpara de la oración. Si no le pones ese aceite, el fuego de tu contemplación simplemente no va a subir al cielo. Se apaga. Él recuerda que en los templos antiguos había fuentes de agua a la entrada para que la gente se lavara las manos antes de entrar. Y dice que la limosna y la caridad actúan igual, lavan las impurezas del alma antes de ponernos a orar. Es como decir que si estás peleado con tu vecino o eres injusto en tu trabajo, tu señal de Wi-Fi espiritual está bloqueada. De hecho, él exige acercarse a la Eucaristía sin tumulto ni ira, porque ese alboroto interno profana la experiencia. Totalmente de acuerdo. Y quien lleva esto de las virtudes necesarias para orar a un nivel súper poético es San Agustín con 3 símbolos increíbles. A ver, cuéntanos de los símbolos de Agustín porque me fascinan. Él habla de 3 cosas súper terrenales: el pez, el huevo y el pan. El pez representa la fe. Claro, porque el mar siempre representa el caos en la antigüedad, las tormentas del mundo, ¿verdad? Y el pez sobrevive ahí adentro. Exacto. Sobrevive a las olas sin ahogarse y sin volverse salado por dentro. Así es la fe en medio de las crisis. Luego está el huevo, que es la esperanza. Me encanta porque tú ves un huevo y por fuera no parece que haya vida ahí, pareciera una piedra casi. Pero sabes, tienes la certeza de que adentro se está gestando un polluelo. Aunque aún no lo veas, solo necesita tiempo y calor. Esa es la esperanza cristiana. Esperar lo que aún no es visible. Y el último símbolo es el más fuerte, el pan, que representa la caridad. Porque el pan no es de adorno, se amasa, se hornea y se tiene que partir para alimentar a otros. Agustín dice que esta caridad es lo único que ablanda el corazón de piedra. De manera que, fíjate en la paradoja, para lograr la desconexión más espiritual e íntima con Dios, el requisito indispensable es estar profundamente conectado con el prójimo. Es que eso me parece brutal. El misticismo requiere acción. Necesitas la misericordia, tener paciencia con el de al lado. O sea, para mirar al cielo, primero tienes que haber ensuciado tus manos ayudando en la tierra. Es la integración total entre la vida material ética y la elevación espiritual. No puedes tener una sin la otra. Bueno, a modo de resumen para quienes buscan esta contemplación espiritual profunda, el mapa que nos dejan estos gigantes es bastante claro. Primero, hay que alejarse del ruido, asumiendo una especie de desolación voluntaria. Cerrar las pestañas, como decías tú. Exacto. Luego, abrazar esa docta ignorancia usando oraciones breves, o el Padre Nuestro, no para convencer a Dios, sino para dilatar nuestro deseo. Y finalmente, alimentar ese fuego interior con el combustible terrenal, el aceite de la caridad y la paz con nuestro prójimo. Definitivamente. Y esto nos deja una tarea importante a quienes nos escuchan. Vale la pena evaluar nuestros propios momentos de silencio durante el día. Cuando nos quedamos callados, nuestra mente sigue llena de discursos, de quejas y exigencias. ¿O realmente dejamos que el espíritu se aquiete para simplemente desear el bien eterno? Es un examen de conciencia súper necesario en estos tiempos de tanta distracción. Y para despedir esta inmersión, los queremos dejar con un pensamiento final, una idea asombrosa de San Juan Crisóstomo, que le da la vuelta a todo esto. Sí, es una de sus reflexiones más impactantes. Él dice que el cielo puede hablar callando, o sea, al observar su inmensidad, su hermosura y su orden absoluto, el cielo emite su voz y glorifica a su Creador en total y absoluto silencio. Y eso nos deja con una inquietud tremenda. Si el vasto universo es capaz de alabar a lo divino de manera perfecta a través del silencio absoluto, ¿qué verdades insondables podríamos descubrir si nos permitiéramos a nosotros mismos apagar el ruido y ser verdaderamente silenciosos por un solo día?